Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Maracanazo, de Alberto Benza. Corría el minuto 34 del segundo tiempo. El charrúa Obdulio Varela hilvana el gol del triunfo. Le da un pase a Gilla, quien entrega a Pérez y genera una pared. Gilla supera al defensa Bigode, hace la finta de lanzar un centro. El portero Barbosa falla. Se adelanta y deja el primer palo desprotegido. Gilla lanza un potente disparo que se cuela entre el poste y el arquero. Es el segundo gol de Uruguay, el que le otorga la Copa del Mundo. Barbosa vuelve todas las noches al Maracaná para hacer su mejor partido. Los suicidas en la tribuna esperan un resultado a favor. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Después de haber realizado un recorrido por Italia y sus brevedades, hoy nos encontramos nuevamente con la modalidad de entrevista para escuchar la voz del escritor peruano Alberto Benza. Escuchábamos al inicio del programa uno de los microrrelatos de nuestro invitado. Pero, ¿quién es Alberto Benza? Alberto Benza González nació en Lima, Perú, en 1972. Es periodista, escritor y director de la editorial Micrópolis, la primera en el Perú dedicada estrictamente a la minificción. Cursó estudios de escritura creativa en el taller de hiperbreves de la escritora argentina Clara Obligado, Madrid, España, y microliteratura en la Escuela de Escritores de Madrid. Como coordinador de las jornadas peruanas de minificción en la Feria Internacional del Libro de Lima, organizó las 9 ediciones, 2011-2019. Ha publicado 6 libros de microrrelatos: A la luz de la luna, 2011, Señales de humo, 2012, Entre vivos y muertos, 2015, Sarah Ellen, 2016, Hojas de otoño, 2017 y La muerte en primera fila, 2018. Agradeciendo al profesor peruano Alberto Benza por haber aceptado esta invitación a Brevísimo, quiero iniciar preguntándole ¿qué significa para usted la brevedad y cómo llega a embarcarse en esta modalidad literaria? Quiero agradecer al programa radial Brevísimo que dirige Mauricio Montoya por la entrevista. Este lindo programa que sale a través de la radio de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Y bueno, voy a contarles un poco cómo llego yo a la brevedad. Yo creo que la brevedad siempre estuvo ligada a mí. Para mí significa muchísimo el género breve. Y bueno, yo viajo de Lima, de la capital, a 8 horas a la ciudad de Huancayo, una ciudad que se encuentra en el centro del país, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Llego a la casa de un tío que era uno de los docentes más destacados de la región, Augusto García. Y bueno, mi papá me deja un verano, unas vacaciones, y llego a la casa y me habían preparado, me acuerdo, un cuarto, ¿no? Donde había un libro, escritorios. Y yo ya venía, digamos, aleccionado. Mi mamá es profesora, docente, así que yo crecí haciendo percentil ortográfico, redacción, caligrafía, mecanografía, taquigrafía, ¿no? Ya se imaginan, ¿no? Para mí eso era parte de mi vida. Entonces,
llego a la casa de mi tío con 8 años de edad y encuentro dos libros que se encontraban en la biblioteca que me llamaron la atención. Breve antología de la literatura peruana y antología de la narrativa de Junín. Son dos libros de Isabel Córdoba Rosas, ¿no? Especialmente la antología de la narrativa de Junín hablaba un poco o estaba compilando cuentos y leyendas de autores de la región, ¿no? Adolfo Bienrich, estaba Edgardo Rivera Martínez, Julio Guanay, Eleodoro Vargas Vicuña, ¿no? Y de verdad me encantaron las leyendas, me fascinaron, ¿no? Y bueno, mi tío empezó a contarme otras leyendas que obviamente no estaban en el libro y yo empecé a plasmarlo. Y fue una cosa innata, fue una cosa natural que me nació hacer ese registro de estas leyendas que me iba contando mi tío, que eran leyendas locales, ¿no? Y bueno, paralelo a eso, en ese verano que estaba en la ciudad de Huancayo, había un diario, La Voz de Huancayo se llamaba, y ellos te publicaban las leyendas que uno podía mandar. Y me acuerdo que en el verano, pues, todos los chicos adolescentes enviaban sus escritos para verse publicados. Y durante esos 5 años que iba a vacacionar a la ciudad de Huancayo, ¿no? Permanentemente fui a vacacionar, de verdad me fascinó todo ese bagaje cultural que tenía esta región, una región preciosa, con mucha cultura, con mucha música, con muchas leyendas, con muchas tradiciones. Y bueno, durante esos 5 años me publicaron 3 leyendas, entre los 8, 9 y 10 años, que para mí pues era como ganarse el premio mayor. Y bueno, de ahí nunca dejé de escribir. He escrito toda mi vida, desde los 8 años de edad. Tengo ahí los registros de las 3 leyendas publicadas en ese diario, los atesoro como no se imaginan. Y empecé yo a armar argumentos de futuras novelas, futuros cuentos, futuros relatos, ¿no? Entonces tenía un cuaderno que me iba acompañando toda la vida. Terminé primaria, ya había regresado a Lima, terminé secundaria y seguía anotando mis argumentos. Y bueno, y seguía haciendo los argumentos sin pensar que más adelante se convertiría en mi primer libro de microrrelatos. Y bueno, así es como yo llego al género breve, y gracias a ese libro vetusto que contenía mis textos que iban a ser futuras novelas o cuentas o relatos, lo convertí en un libro de microrrelatos. En uno de mis viajes a Argentina, a Buenos Aires, me acuerdo mucho que Diego Iguri, un amigo que me acompaña en este grupo literario de Micrópolis, me fastidiaba y me decía: oye, tienes que vivir más de 200 años para publicar todos esos argumentos que están en ese libro. Y cuando estuve en Buenos Aires, navegando por internet, encontré una página del escritor tucumano Orlando Romano, donde justo hablaba del microrrelato, donde justo pude ver los textos breves y conversé un poco con él, me orientó, y ahí empecé y dije, bueno, encontré el género y realmente ahora sí puedo publicar mis más de 200 argumentos, que obviamente los 200 quedaron solamente 90, y fue mi primer libro, A la luz de la luna. Así es como yo llego al género breve y cómo se convierte en parte de mi vida. Y siempre he dicho, y antes yo hace unos años, hace muchísimos años, decía que yo escribía para vivir. Bueno, ahora que ya estoy por cumplir 50 años, estoy diciendo que escribo para no morir. Pero así es como yo llego a la brevedad, así es como yo logro incursionar en este género breve, el microrrelato, que se ha hecho parte de mi vida, que ya vengo publicando 5 libros. Las ratas gigantes, de Alberto Benza.
2 soldados quedaban vivos en el campo de batalla. «Tenemos que dar cristiana sepultura a nuestros compañeros», le dijo el soldado peruano al chileno. «Son demasiados cadáveres. Creo que lo mejor será hacer una fosa común», replicó el chileno. Extenuados después de colocar a todos los muertos en la fosa, decidieron comer algo antes de sellar la tumba. En plena merienda ocurrió lo mismo. Antes de que se enfrentaran, las ratas gigantes reaparecieron y se los comieron. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Profesor Benza, usted tiene en su obra 2 relatos muy breves, Caperucita y Alzheimer. Háblenos de esos relatos, por favor. Bueno, con respecto a mis textos breves o los más hiperbreves, tengo 2 textos muy cortos. Alzheimer y Caperucita, ¿no? Alzheimer tiene 6 palabras incluido el título y Caperucita tiene 3. Bueno, empiezo por Caperucita. Caperucita es una evocación al famoso cuento de Charles Perrault. Y bueno, quise jugar de esta forma cuando el lobo se come a la abuela, está dentro de la casa de la abuela y llega Caperucita, ¿no? Entonces mi correlato dice así: Caperucita, abuelita, supongo. Y bueno, y mi segundo texto breve es Alzheimer, y este texto lo escribí recordando a una tía muy querida. Esta tía Eliana Ponce es una tía que es prima hermana de mi mamá. Bueno, le empezó a dar un Alzheimer avanzado. Y bueno, estaba en una casa de reposo. Y resulta que cada vez que la iba a visitar, o iba con mi mamá, o iba solo, mi tía se ponía feliz porque siempre sentía que cada persona que venía, así sea la misma persona, era una persona distinta. Entonces ella sentía que cada vez conocía gente nueva, ¿no? Entonces ese texto dice: Alzheimer, cada día conozco gente nueva. Terremoto, de Alberto Benza. El castillo había sido construido con el fin de servir como un lujoso palacio para Luciano. Angelo, durante su visita al castillo, comentó la posibilidad de un terremoto, pero Luciano decidió quedarse. A los pocos días sucedió lo inevitable. El terremoto remeció el castillo, pero sin grandes consecuencias. Solo había un detalle que arreglar. Eran 2 pilares de naipes que se habían agrietado por el golpe de una mano en la mesa. Cuéntenos ahora sobre las jornadas peruanas de minificción. Hablemos un poco de la historia de este certamen y de sus logros hasta el día de hoy. Como les venía contando, bueno, en este viaje que yo hice a Buenos Aires, me di con la sorpresa también que el año 2009 empezaba una jornada nacional dirigida por Raúl Brasca, una jornada de microficción que se desarrolla en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y bueno, me vine con esa idea también, con esa idea del evento, ¿no? Y estaba acá con los chicos del grupo literario Micrópolis y decidimos fundar la jornada peruana de minificción, ¿no? Emulando quizás a esta jornada que nos parecía interesante, sin saber que, bueno, venimos haciendo 12 ediciones actualmente. Y bueno, recuerdo clarísimo que para esa primera edición, esa primera jornada nacional, pudimos contar con David Roas
y con Ana Casas, dos estupendos escritores y estudiosos de España, que de verdad fueron los que aperturaron estas jornadas. Y después la jornada fue creciendo. Me acuerdo que comenzamos en un club de un lugar que se llama Tarma, un club que nos brindó sus instalaciones. De ahí pasamos a la Casa de la Literatura, y de ahí a los pocos años pasamos a la FIL de Lima. Entonces la jornada está adscrita ahora a la Feria Internacional del Libro de Lima. Pero a lo largo de esos años ha sido fabuloso, porque empezamos a descubrir nuevos autores, especialmente venían autores de provincia, como Ítalo Morales, Ricardo Calderón Inca, Sandro Bocio y Juan Carlos Nalbarte, de diferentes partes del país, y así como que también hemos tenido, digo siempre, la bendición de poder contar con escritores internacionales. Vino Antonio Cruz de Argentina, Lorena Díaz de Chile, Claudia Cortalesi de Argentina, Ildiko Nazar de Argentina, Natacha Feliz de República Dominicana, y de verdad que la jornada se hizo un evento tradicional, uno de los eventos más importantes de la minificción en el Perú, y donde yo siento y estoy convencido que para que un género también esté ávido y más vivo que nunca, necesitas un evento donde juntes a los autores, a los editores y al público en general. Y también definitivamente tenemos investigadores que van siguiendo y van armando este canon peruano, ¿no? Que lo van construyendo. Tenemos 3 investigadores como Oscar Gallego, Ronnie Vázquez, el profesor Ricardo González Vigil, ¿no? Que vienen estudiando el género, y la jornada este año también se realizó con mucho éxito. Ha coincidido con el Congreso Internacional de Minificción. También quería comentarles eso, que nosotros hemos hecho el 11º Congreso Internacional de Minificción, que vendría a ser como el mundial, el evento máximo del microrrelato, y hemos tenido la suerte de contar con 32 escritores y también investigadores dentro de este grupo internacional. Ha venido Raúl Brasca, ha venido Lauro Zavala, Javier Perucho, Dina Grijalva, Adriana Azucena, Fabián Vique, y un sinfín de escritores de renombre importantísimos que han engalanado este Congreso Internacional. Pero bueno, también gracias a su venida hemos nutrido esta última Jornada Nacional de Lecturas con estos autores que de verdad no podíamos desaprovechar la oportunidad de contar con ellos y escucharlos, ¿no? en sus lecturas. Nosotros en las jornadas tenemos un diván con el microrrelatista, que es lo que le dicen en Argentina o en Chile, carrusel de microrrelatos, ¿no? De lecturas, ¿no? Que uno va leyendo 1, 2, 3, 4 textos, y como los textos son breves, de verdad que el público los aprecia, los atesora, se asombra, sonríe, se sorprende, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido una jornada nacional importantísima. Venimos, como les digo, 12 años haciendo las jornadas, y de verdad que se ha convertido en el evento más importante de nuestro país. Bombardas, de Alberto Benza. Recuerdo la Navidad con tremendas bombardas. Mi padre, abrazándome, decía: «No tengas miedo, se avecina la llegada de Papá Noel». Y mi miedo se transformaba en paz. Después empezaba a oír más fuertes los fuegos artificiales. Mi padre agregaba: «Son los renos Donner, trueno, y Blitzen, relámpago, que están pasando por la chimenea». Esa noche recibí un tractor de regalo, pero me hubiera gustado que fuera uno real,
para así limpiar los escombros que dejó la guerra aquella Navidad. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Sarah Good, de Alberto Benza. El hombre, furioso, entró a su casa. Asustada, la esposa no pronunció palabra. «La mujer solo sirve para cocinar y lavar», gritó él, y luego le tiró una escoba. «Ya sabes qué hacer». Ella, enfurecida, agarró la escoba con firmeza y emprendió su vuelo por la ventana. Profesor Alberto, hablemos de Micrópolis, la editorial dedicada a la minificción que usted fundó y hasta el día de hoy dirige. La editorial Micrópolis se funda el año 2011 y de verdad que se funda por una necesidad. En esa época era casi imposible era muy remota la posibilidad de publicar un libro de microrrelatos. Ya tenía mi libro A la luz de la luna y bueno, tocaba la puerta de diferentes editoriales de amigos, de conocidos, y bueno, nadie se animaba a publicar un libro de microrrelatos querían un libro de cuentos o novelas. Ante esa necesidad, fundé la editorial Micrópolis. En la actualidad vamos publicando más de 70 títulos, todos dedicados a la minificción. Hay libros de autores, hay antologías y hay también teoría. Entonces, bueno, me acuerdo mucho que me autopubliqué con la única idea de jamás volverme a publicar, cosa que no lo hice, ya no me volví a publicar, pero de lo que pensé para publicarnos en el grupo literario, cada uno que publique su libro, me acuerdo que empezamos con el libro del 2 veces nacido de Yomar Cristóbal. De ahí vino Circo de Pulgas, que es una antología con un estudio de Ronnie Vázquez. Bueno, ahí empezó toda la historia de la editorial. Empezamos a seguir publicando. Me acuerdo mucho que tengo los libros, acá podrán ver, tengo los libros de Páginas de Espuma, y decía, bueno, tenemos que tener el papel marfileño, ¿no? Una buena cubierta en folcote, y bueno, apuntamos a eso, ¿no? Y la verdad que tuvimos muy buena acogida. En la actualidad han publicado con nosotros Luisa Valenzuela, Javier Perucho, Raúl Brasca, David Roas, Lauro Zavala, y así muchísimos escritores, como también le hemos dado cobertura a los escritores locales, ¿no? Los 2 primeros estudios del género del microrrelato se publicaron en la editorial: Circo de Pulgas de Ronnie Vázquez y el microrrelato peruano de Óscar Gallegos se publicaron en la editorial. Y bueno, seguimos trabajando con la editorial, a pesar de la pandemia, que no pudimos sacar publicaciones en físico. Hemos logrado tener un manuscrito de la primera antología del microrrelato boliviano, que la vamos a publicar ahora. Y así, seguimos ahora con los proyectos, nos hemos vuelto a reinsertar. Claro que han cambiado un poco las cosas porque los insumos han subido, ¿no? El papel, la tinta. Justamente en este congreso internacional que les contaba, hubo una mesa de editores y justamente empezamos a tocar este tema, ¿no? De las dificultades que hay. Y que claro, hay una opción que puede ser lo digital, pero yo creo que la magia del papel no puede ser suplido, es imposible, ¿no? De los 70 autores que tengo, creo que 2 me han pedido que sus libros se suban en digital, pero la mayoría pues quiere tener el gusto de tocar el libro, de subrayarlo, de marcarlo, de doblar la hoja, de hacer una anotación, ¿no? El autor, el lector, sabe muy bien que
tiene, como se dice, una retroalimentación, un feeling, una química con un libro impreso. Entonces, bueno, seguiremos trabajando con los libros impresos. La editorial sigue laborando y ahora estamos también apostando por libros de repente de autores nuevos que están saliendo en Perú, ¿no? Se vienen libros como de Jorge Rivera, Un Bestiario, ¿no? Se viene una antología de microrelatos imaginaria de unos autores de un círculo de lecturas que se llama Imaginaria, de Fabiola del Mar. Así que seguimos vigentes y de verdad también la editorial ha ido de la mano con las jornadas y con el grupo literario, ¿no? Por eso que Micrópolis es el grupo literario que se denominó Micrópolis, que también la editorial tiene el nombre, y que bueno, al final logramos hacer la jornada nacional, esta jornada importante que le vengo contando. Y la editorial, bueno, sigue subsistiendo a pesar de las dificultades. Y siempre digo, ¿no? Hacer literatura, incursionar y estar metido en este género es muy, muy complicado, pero de verdad que a uno lo anima, y yo creo que, como siempre digo, la literatura salva a uno. Deseo prohibido, de Alberto Benza. Elías encontró una lámpara mágica en el desierto de Sechura. La frotó y apareció el genio, recordándole que le podía conceder un solo deseo. Una sonrisa picaresca marcó una decisión apresurada. Quiero una mujer que sea más buena que la mismísima Pamela Anderson. Al instante apareció Santa Rosa de Lima. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que continuaremos conversando con el escritor peruano Alberto Benza. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.